según algunos teóricos. Luego viene la parte, ¿verdad?, de los primeros pueblos. Permítanme. Bien, como les decía, ¿verdad? Primero cómo se pobló América y ahorita estamos viendo pues los primeros pueblos indígenas, ¿verdad? Que habitaron América, ¿verdad? Según, ¿verdad? Las evidencias, ¿verdad? Que ellos dejaron de las ciudades, ¿verdad? Los saliendo y disculpen yo tengo un problemita aquí. Entonces, ¿verdad? Hablábamos de la parte, ¿verdad? Geográfica, que según pues los historiadores, ¿verdad? Los arqueólogos, ¿verdad? Descubrieron, fíjense que por cierto ayer estaba viendo un documental acerca de aquí Copán Maya, de aquí de las ruinas de Copán. Dice ahí que los primeros arqueólogos, ¿verdad? Que vinieron, ¿verdad? A desenterrar, porque esto estaba enterrado, fíjense, ahí tienen fotografías, en los años, fue en el año 1800, por ahí, que vinieron los primeros eh, eh, arqueólogos a poder desenterrar, ¿verdad? Esa ciudad maya, y ahí se ve cómo todo está enterrado, ¿verdad? La fotografía que ellos tienen, las evidencias, y ya hoy en día pues ya está todo al descubierto, ¿verdad? Incluso han hecho otros descubrimientos, como fue el último templo que descubrieron, que fue la Rosalila, ¿verdad? Que fue el último templo. Y decía él que esta era una ciudad, estaba hablando el encargado de ahí, de ese parque, que esta era una ciudad, o sea, una ciudad, pero no era habitada por el pueblo, ¿verdad? Sino que ahí solo habitaban las castas, los sacerdotes, ahí pues hacían sus ritos, ahí pues ellos enterraban, ¿verdad? A personas importantes, o sea, era una ciudad, pero no habitada por el pueblo. El pueblo, decía él ahí en lo que estaba comentando, habitaba en los extremos, ¿verdad? Del departamento. No hay evidencia de las casas, ¿verdad? Del pueblo, porque dice que las casas de ellos las hacían con piedras de río, ¿verdad? Hacían las casas de piedras de río y no sé qué otro material mencionaba él ahí, así hacían sus casas, entonces lo hacían con material perecedero. Entonces, solo quedó evidencia de esta ciudad, ¿verdad? Era una ciudad, eh, ¿cómo que le llamaba a esta ciudad? Una ciudad como cosmopolita, parece que decía, no me recuerdo, pero que era un lugar especial, ¿verdad? Donde solo habitaban pues personas importantes de ese tiempo, los sacerdotes, los artistas, decía él, o sea, gente, según cómo está dividida las clases, las personas más importantes, ¿verdad? El resto del pueblo pues se ubicaba en lo demás del departamento. Eh, pues miren y decía qué privilegio que nosotros, ¿verdad? Como hondureños, incluso no hemos podido ni visitar ese lugar, ¿verdad? Pero es un lugar importante que hay en,
en Honduras, ¿verdad? Que es esta ciudad maya, al igual que está en México, una parte en Guatemala y luego, ¿verdad? Tenemos la parte sur, ¿verdad? Que fueron, pues, el Imperio Inca, ¿verdad? El Imperio Inca se diferenciaba de su forma su organización política, ¿verdad? Porque aquí era un gobierno o eh, era como una monarquía, ¿verdad? O sea, era por familia, ¿verdad? Quienes gobernaban. Los incas construyeron un gran imperio que dominó a muchos pueblos en América del Sur, ¿verdad? Entonces dice que a diferencia de los mayas, que se organizaban en ciudades-estado, el imperio inca estuvo encabezado por una autoridad llamada Zapa Inca, al ser considerado hijo del sol. Era tratado como un dios y no se permitía que las personas accedieran a él. Como muestra del trato que recibía, podemos señalar que contaba con un grupo de tejedoras que le preparaban una prenda que no utilizaba dos veces. Dentro de las actividades económicas de los incas, ¿verdad? La agricultura fue la base de la subsistencia de los incas. Construyeron un sistema de riego artificial que incluía depósitos de agua. Estoy en la página 134, ¿verdad? Entonces, estas personas estaban muy bien organizadas, ¿verdad? Tenían una organización social, una organización política, tenían ellos, pues, sus dioses eran politeístas, había alguien, ¿verdad?, encargado que dirigía, tenían sus ritos, ¿verdad? Eh, Sabían mucho de matemáticas, tenían su sistema, ¿verdad?, de numeración y sabían mucho de astronomía. Eh, Comentaba ayer la persona que estaba dando una entrevista, ¿verdad?, acerca de estos lugares, que dice que según algunos arqueólogos, los mayas no era que se ponían así, ¿verdad?, a visualizar los astros, ¿verdad?, visualizar las estrellas, el cielo, sino que dice que ellos hacían como en el suelo, como unas lagunas de agua. Entonces en esas lagunas se reflejaba el cielo y ellos ahí podían estudiar, ¿verdad?, las constelaciones y todo lo referente a los astros, ¿verdad? Según, son hipótesis, ¿verdad? Pero dice él que según algunos rasgos encontrados, así era, ¿verdad? Tenían su calendario. Se cree, ¿verdad?, que debajo de esas pirámides que nosotros vemos o que hemos visto, ¿verdad?, en Copán, ahí se encuentran restos de los diferentes eh, eh, gobernantes, ¿verdad?, que habían. Entonces, o que hubieron en ese tiempo, ¿verdad? Uno de los avances más llamativos de los mayas fue el descubrimiento y el uso del cero. El cero. Aquí les voy a mostrar por si ustedes no conocen, ¿verdad? ¿Cuál era la numeración, los números mayas, ¿verdad? Que ellos, pues, habían inventado. Ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar por aquí.
Activen sus cámaras, por favor. Sofía Urbina. Miren, aquí ustedes pueden visualizar, esta era, miren, la numeración o el sistema de numeración utilizada por la civilización maya. Miren, este era el cero, miren, y parece que fuera como una semillita, ¿verdad? Una semillita de cacao, no sé quién conoce o el fruto del cacao, no sé quién conoce el cacao aquí, ¿verdad? Es similar a esa forma, tiene como una forma de un óvalo. Y aquí el 1, pues simbolizado por un punto, el 2, miren, cada punto simboliza una unidad, el 5 una línea, ¿verdad? Miren, el 5 una línea, el 10 dos, miren, y aquí está, miren, o sea que muy inteligente, ¿verdad? Muy inteligente. Como ellos crearon su propia numeración para contabilizar, ¿verdad? Entonces, miren, por si usted no conocía, ¿verdad? Yo creo que ya conocían ustedes, ¿verdad? Ya sabían de estos números mayas. También, también dice que crearon observatorios donde se examinaban los astros. Estos son los observatorios que les digo yo, o sea, como hacían como sus lagunas, ¿verdad? Según los arqueólogos, hacían sus lagunas y ahí ellos se reflejaba el cielo y ahí podían ellos estudiar, ¿verdad? También dice que además de un sistema de escritura, ideográfica, en el que cada icono representa una idea y un sistema numérico. En Copán, según escuchaba ayer yo, es el único lugar donde hay una inscripción maya, ¿verdad? Y los arqueólogos, ¿verdad? Han descubierto qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Qué es lo que significa cada uno de eso. Existe una inscripción y se cree que detrás, ¿verdad? De ese monumento donde está esa inscripción, hay enterrado, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Se cree. Bien, también dice que además crearon dos calendarios, el sagrado o de Tzolk'in de 260 días y el solar o ya de 365 días. Miren, o sea que tenía un calendario exacto, ¿verdad? Incluso mejor, dicen, más exacto que el nuestro, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. Entonces, estas civilizaciones eran bien avanzadas, ¿verdad? Ahora, el sistema agrícola de los aztecas, el sistema de milpas y chinampas es utilizado por cientos de agricultores. Más allá de adaptaciones y mejoras tecnológicas, se considera un elemento clave para el mantenimiento de la biodiversidad, especialmente en los variados tipos de maíz que hoy en día es el alimento diario para la mayoría de los americanos, ¿verdad? Como un aporte, ¿verdad? A nuestra cultura, ¿verdad? El maíz. Nosotros somos conocidos porque eh, el maíz es parte, ¿verdad?, de nuestra dieta alimenticia. Y luego hablo un poquito más de la música inca. Aquí es los incas, ¿verdad? Utilizaron varios instrumentos de percusión de viento, como la quena, la zampolla, la tinja, un tambor de cuero. Su música contó con 5 notas diferentes a las que conocemos hoy, que cuentan con siete. Fue utilizada para la festividad y ritos funerarios y hoy es interpretada en diversos estilos. Algo también que es de resaltar, eh, que era el juego de pelota, ¿verdad? Que se encuentra en el billete de A1, que está también en Copán,
dice, según escuchaba ayer también decía que es el único sitio arqueológico donde se encuentra ese juego de pelota, ¿verdad? Diferente, dice, a los otros. ¿Qué más era que hablaba acerca de eso? No jugaban pelota así como se juega actualmente, ¿verdad? No, ellos golpeaban la pelota, no sé qué era lo que utilizaban, ¿verdad? Como pelota, pero no la golpeaban con el pie. Las cabezas, Miss. La cabeza de su... Eso Ajá. es feo, pero era que le cortaban la cabeza al que perdía y después usaban las cabezas de los que perdían. Así que ahí no mejor no jugar, porque... Pero, o sea, no golpeaban con el pie, sino que era con la cadera, o sea, se tiraban al suelo. Estaba viendo yo ahí el video como supuestamente, ¿verdad? Era el juego. Entonces, era una cuestión bien terrible, ¿verdad? Existieron otros grupos que realmente dejaron pocos rasgos, ¿verdad? Que fueron los chipchas. Se asentaron en la región colombiana del altiplano cundiboyacense. Hacia la época de la conquista, habían logrado consolidar una sociedad bastante compleja. Su organización social se fundamentó en la división de su territorio en cacicazgos, gobernado cada uno por su señor principal o cacique. Los caciques y sus familias eran el sector más privilegiado de la sociedad, posición que compartían con los guías espirituales y sacerdotes. Los guerreros del alto rango, los sacerdotes, se formaban desde la infancia y eran los responsables de dirigir las ceremonias religiosas. Nadie más que ellos podían entrar a los templos, ¿verdad? Esto es un poquito de los chipchas, chipchas que fueron otros grupos que se cree, ¿verdad? Que también pues habitaron América, ¿verdad? Fueron las primeras civilizaciones, ¿verdad? Que estuvieron aquí en América. Luego vemos que solo quedaron pues pequeños grupos de ellos. Por ejemplo, aquí en Honduras, como yo les mencionaba la vez pasada, están los chortis, maya chortis. Ellos son meros descendientes de los mayas, ¿verdad? Meros descendientes de los mayas. O sea, ellos son la casta, ¿verdad? La casta de los primeros habitantes que poblaron, ¿verdad? Nuestro país. Están los chipchas y aquí hay otros también. Dice, los caribes dominaron las áreas amazónicas de las costas orientales, ¿verdad? Entonces, todos estos grupos fueron pues los primeros que poblaron, ¿verdad? América, ¿verdad? Sobresaliendo, ¿verdad? Los aztecas que se ubicaron en la parte de México, los mayas, ¿verdad? Y la parte sur que se ubicaron los incas, ¿verdad? Los incas. Vamos a completar esta paginita para que podamos, pues, concluir. Página 135, por favor, si la pueden. Página 35. Página 35. Complete la pirámide, dice, de la organización social maya. ¿Cómo se organizaban? La organización social maya dice que la sociedad maya se organizaba en ciudades y estados independientes, pero vinculados entre sí. Entonces, estas ciudades tenían un gran desarrollo arquitectónico y contaban con templos astronómicos y edificios. En torno a los centros urbanos existían campos agrícolas. Las principales ciudades mayas fueron Palenque, Tikal y Chichén Itzá. La sociedad era muy jerarquizada y se dividía en 5 grupos sociales. ¿Quién estaba a la cabeza? ¿O quién se ve ahí, verdad? Que era el que gobernaba. Era el jefe gobernante llamado Alach Unik. Entonces, vamos a escribir aquí, vamos a escribir
jefe supremo, en este espacio vamos a escribir jefe supremo. Aquí se encontraba el jefe supremo, o también llamado Ala Uini. Así tienen que escribir ahí. Se ve, ¿verdad? Ese era el que estaba a la cabeza. Luego seguía la nobleza. La nobleza. En segundo, ¿verdad? Estaba la nobleza. Mire, la nobleza, esta nobleza estaba conformada por guerreros y sacerdotes y tenían el poder político, militar y religioso. O sea, estaban, pero bien estructurada, ¿verdad? Su sociedad estaba bien estructurada, su organización política estaba bien estructurada. Entonces podemos decir también que este es un aporte, ¿verdad? De estas culturas hacia nuestros tiempos, la organización social, ¿verdad? Estaba la nobleza. Luego le seguían los artesanos. Los artesanos. Los artesanos. Los artesanos especializados que producían adornos para la nobleza y objetos para el culto. Esto era lo que hacían los artesanos, ¿verdad? Y creaban o elaboraban, ¿verdad? Los vestidos, elaboraban todo lo necesario, ¿verdad? Para realizar los cultos, los rituales. Luego tenemos a los agricultores, ¿verdad? Trabajadores y agricultores que constituían el grupo mayoritario. Entonces aquí vamos a poner agricultores. Los agricultores. Están copiando, ¿eh? O solo yo estoy copiando. Agricultores. Y por último, ¿verdad? Y por último, estaban los esclavos, ¿verdad? Los esclavos. Miren, desde aquí, ¿verdad? Existen los esclavos. Como el ser humano, ¿verdad? Ya viene como con la maldad de apoderarse aún, no solamente del ambiente, de la naturaleza, de la flora, la fauna, sino que también de la misma vida de un ser humano, ¿verdad? Están en entonces los esclavos, los esclavos, los esclavos, ¿verdad? Los esclavos que eran pues los que hacían los trabajos más pesados y también, ¿verdad? Como se ve ahí, ¿verdad? Eran los que se utilizaban para, vaya, por ejemplo, si no llovía para las cosechas, se llevaban un esclavo y lo sacrificaban, ¿verdad? Para que el Dios de la lluvia pudiera descender, hacer que descendiera lluvia para sus cosechas, ¿verdad? Ellos actuaban de esta forma, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a la otra preguntita para que con esto vayamos terminando. Daniel está trabajando. Josué, actívenme las cámaras, por favor. Se va a mover esto, ¿verdad? Porque voy a mover aquí espero que ya lo tengan, ¿verdad? Porque hoy me lo van a subir. Entonces vamos a lo siguiente. Dice medicina azteca. Los aztecas creían que ayúdeme a leer, Catherine, por mientras borro aquí yo. Que los aztecas creían que sus dioses estaban relacionados con la salud y las enfermedades. Por ello, combinaban diferentes ritos mágicos, como conjuros y danzas, con el uso de plantas medicinales, minerales y procedimientos médicos. Poseía un gran conocimiento del cuerpo humano y de las propiedades curativas de más de 1,200 plantas. Los
Los conocimientos médicos se transmitían de padre a hijo. Miren, miren, todo esto, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales, podemos decir también que es un aporte de ellos, ¿verdad?, hacia nuestras culturas, ¿verdad? Eh, eh, Fíjense que los mayas, hablando, bueno, aquí habla de los aztecas, pero quiero mencionarle un poquito más de los mayas. Los mayas, según estos arqueólogos, ¿verdad? Ellos no conocieron el oro. Para ellos la piedra preciosa era el jade. El jade, con el jade que ellos, ese era el material precioso, el mineral precioso para ellos en esos tiempos, ¿verdad? Según los arqueólogos, no conocieron los mayas el oro, ¿verdad? Bien, entonces dice las preguntas, ¿por qué cree que los aztecas relacionaban a sus dioses con la salud y las enfermedades? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué ellos creían que tenía que ver sus dioses, ¿verdad?, con la salud y las enfermedades? No tenían bases médicas de nada, así como la mayoría de gente también en Europa, en la mayoría del mundo en ese tiempo nadie conocía sobre nada, se relacionaban todo como o es una maldición, que Dios no te quiere o no sé qué, entonces ellos naturalmente lo relacionaron con sus dioses, así como relacionaban toda su comida con sus dioses también y sacrificaban gente para que hubiera más comida. Ajá, sí, es cierto, ¿verdad? Tiene mucha lógica, ¿verdad? Eh, Había una enfermedad, entonces ellos decían es un castigo, ¿verdad? Los dioses, ¿verdad? Entonces todo esto lo relacionaban, ¿verdad? Entonces para eso había que, que hacer un sacrificio, ¿verdad? Hacer un sacrificio para que hubiese lluvia, para que las cosechas fueran prósperas, ¿verdad? Entonces todo esto lo relacionaban, ¿verdad? Por las creencias que ellos tenían, ¿verdad? En estos dioses. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante conservar que vaya, por ejemplo, nosotros como hondureños debemos de sentirnos dichosos porque hay un sitio, ¿verdad?, arqueológico que demuestra que aquí existieron estas personas que parece que fueran sacadas de un libro, ¿verdad?, de una leyenda, de un cuento, pero fueron reales y dejaron plasmadas eh, las imágenes, ¿verdad? Su forma de vida, la dejaron plasmada, ¿verdad? En estas grandes ciudades, ¿verdad? Arqueológicas. Entonces, escriba ahí usted su respuesta. ¿Por qué cree usted que es importante que un país cuide, proteja, conserve, ¿verdad? Estos sitios, ¿verdad? Son parte de nuestra cultura, ¿verdad? Son parte de nuestra identidad, son parte de lo que nosotros somos, ¿verdad? Eh, es necesario, ¿verdad? Que nosotros como hondureños podamos visitar, podamos conocer estos lugares. Yo tuve la oportunidad de ir cuando estaba en el colegio, les comenté, ¿verdad? Muy bonito para qué, muy bonito. Y al ver yo esas fotografías del antepasado, que eso estaba enterrado, así literalmente enterrado, ¿verdad? Entonces vinieron los arqueólogos y empezaron, ¿verdad? A hacer sus excavaciones, ¿verdad? Hasta tener hoy en día lo que hoy se tiene, ¿verdad? Que es un parque que está siendo cuidado, protegido, ¿verdad? Como una reserva, ¿verdad? Entonces, contesten esas dos preguntitas y aquí los vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar. Tal vez en algún tiempo, en algún momento, ¿verdad? Porque a veces uno como familia no visita estos lugares, ¿verdad? Uno visita otros lugares, pero es bueno, ¿verdad? Decir, quiero ir a conocer, ¿verdad? Porque, o se puede organizar también, ¿verdad? En algún momento en colegio, en el colegio, ¿verdad? Se puede organizar una visita. El detalle, ¿verdad? De esto es que es que tener gran cuidado, ¿verdad? Porque eh, hay que tener cuidado en el aspecto, ¿verdad? De que un estudiante algo le pueda pasar, entonces es una gran responsabilidad. Pero es muy bonito, ¿verdad? Es bello esos lugares. Y el último descubrimiento fue la Rosalila, ¿verdad? O sea, penetraron, eso está entra uno como un túnel, ¿verdad? Porque eso está como protegido por
otro monumento arriba de él. Y yo creo que, como decía ayer ahí, eso lo hicieron ellos para proteger los colores, ¿verdad? Que tiene ese templo, porque todo eso lo pusieron los mayas, colores y todo, así como está ese templo. Que se cree, ¿verdad? Que pudo haber sido dedicado a algún dios, ¿verdad? O dedicado a algún guerrero, no se sabe, ¿verdad? Quién fue que dedicaron ese templo. Nos vamos a quedar aquí nos quedamos y me suben esa paginita para, ya la voy a habilitar yo la plataforma. Entonces, nos vamos a ver más mañana, ¿verdad? Mañana.